Así es. Bueno, Ujú, pues como ya les dijo Diana, pues entonces lo que les vamos a presentar aquí son algunos recursos de los que ustedes pueden echar mano en la elaboración de su crónica, que sería la tarea para la siguiente semana, la elaboración de la crónica, incluyendo algún recurso que pueden ser los que les mencionamos, pero también puede ser cualquier otro del que ustedes quieran echar mano. Vale, pues empezamos. ujú. Aquí va. Adelante. Hola Rosa, bienvenida. Vale, empezamos con la estructura de la crónica, la primera parte de esa estructura, que es la Ujú. introducción. Ok, pues recordemos que, como lo decíamos en la clase pasada, la crónica tiene vínculos con el periodismo, con la literatura y con la historia. Son tres materias distintas, ¿no? Entonces, de pronto puede tener problemas para su clasificación, pero no pasa nada. Eso le da una gran versatilidad. Y entonces, debido a los vínculos que tiene con el periodismo, muchas veces la crónica puede decirnos dónde, cuándo, cómo, quiénes, por qué, ¿no? Pasan los acontecimientos que se están narrando. Es decir, nos da precisión en la información acerca de dónde se están llevando a los acontecimientos, qué día es, quiénes están participando. Entonces, esto se conoce como las 6W porque sus nombres en inglés empiezan como what, who, ajá, etcétera, ¿no? Entonces, how, Así es. when. Entonces, Otun. Sí, 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 son las 6W, porque en inglés la mayoría de estas palabras empiezan con W, ¿no? What, who, how, where, when, que son estas, ¿no? Why. Y bueno, Ujú, estas 6W son parte del trabajo periodístico porque son, digamos, los datos mínimos indispensables que se tienen que poner en una nota periodística para que informe de manera global acerca de un hecho que está ocurriendo. Hay algunas visiones del periodismo que buscan relacionar la escritura de la nota periodística con la escritura de un relato. Entonces, equiparan estas preguntas con algunos elementos de la narración. Por ejemplo, en ujú, el caso del qué, pues se habla del argumento, el argumento de la historia. En el caso de quién, pues son los personajes. En algunas visiones del periodismo se habla de protagonistas y antagonistas, como para darle más tensión al asunto, pero no necesariamente en todas las notas encontraremos eso. ujú, El cómo, que refiere a las circunstancias, correspondería a las técnicas narrativas, es decir, que los periodistas pueden tener la libertad de organizar su narración de diferentes maneras. El when, el cuándo, pues es el tiempo concreto, que tiene un inicio, un desarrollo y un final, pero finalmente la persona que escribe la nota puede darle la cronología que él quiera o que corresponda a la intención que le quiere dar a la nota. El dónde es el espacio y el por qué son las razones. Esto está en orden de importancia, digamos. Es súper importante decir qué pasó. Decir por qué a lo mejor es un poco más difícil, sobre todo cuando está ocurriendo, a lo mejor hay que hacer una ujú. investigación más adelante, no lo sé. Pero bueno, este orden es en orden de importancia. El qué, después quién, cómo, cuándo, dónde y el por qué, que en el caso de la escritura de un relato, pues podría responder a las motivaciones de los personajes o a lo mejor alguna circunstancia que desencadena o que inicia la historia que se está relatando. Bueno, Ujú. eso con respecto a las 6W. Nosotros les pedimos que revisen los textos que nos presentaron y que cotejen si tienen estos 6 elementos, Ujú. porque les va a servir de materia prima. Es decir, en su crónica final, a lo mejor ustedes pueden elidir uno u otro elemento, pero es importante que los tengan de materia prima para que tengan la oportunidad de decidir. Ujú, ujú. Y ¿Vale? esto lo sugerimos que se ponga en la introducción, porque después de la introducción, ustedes pueden desarrollar como quieran ese asunto, lo que pasó. Entonces pueden tomar cualquier cantidad de recursos, pero al principio en la introducción pueden empezar de una manera, y es solo una sugerencia, ¿no?
pueden empezar de una manera muy objetiva, ¿no? Siendo más concisos. Después, en el desenvolvimiento de su crónica, ustedes van a comenzar a ser más objetivos y eso es muy importante, ¿no? Que no pierdan de vista que ustedes como testigos del acontecimiento de actualidad, debe de estar presente en la crónica su subjetividad, qué es lo que piensan al respecto. Pueden dar su opinión, pueden transmitirnos sus sensaciones, qué fue lo que sintieron al ver qué pasó, etcétera. Pero sí, en principio de cuentas, sugerimos que varios de estos elementos estén dados a la introducción y ya después comience su desarrollo de una manera mucho más personal, no tan objetiva. Así es como súper importante recalcar el punto de vista, la opinión del cronista como un elemento central de la elaboración de la crónica. Uh-huh. Aquí les ponemos un ejemplo de introducción en una crónica. Es una crónica de José Joaquín Blanco que se llama Plaza Satélite, para situar en otro espacio periférico de la Ciudad de México, pero con características socioeconómicas muy diferentes en esa. Uh-huh. No sé si nos da tiempo de leerlo. Pues si quieres hacemos la prueba rapidísimo o si no, lo dejamos ahí. Sí, yo creo que mejor lo dejamos Ok, sigamos. por el tiempo. Pero bueno, Ajá. así para hacer un resumen muy breve, pues en esta introducción, José Joaquín Blanco lo que plantea es que él va a cumplir 28 años y no ha conocido Plaza Satélite. Y Uh-huh. menciona a otros autores que cumplieron 28 años y no conocieron algunos lugares, como Salvador Novo, que a los 28 no conocía el mar, Monsiváis, que a los 28 no conocía Europa, y Aguilar Camín, que a los 28 no conocía el PRI. Hay como un chiste muy de la época de los 70s. Y bueno, como él no conocía Plaza Satélite, pues decide subirse a un pecero en Chapultepec e irse a conocer esa plaza. Ahí podemos ver quién, cómo incluso, dónde, varios de estos elementos de la 6W. Ahora sí, pasamos a la siguiente, Uh-huh. el desarrollo. Ok, en el desarrollo, ahí sí se pueden dar vuelo y hacer lo que ustedes deseen, porque la crónica finalmente tiene una intencionalidad, que sí, es informar, pero ustedes pueden informar como ustedes quieran. Ahí entra el who, cómo lo van a hacer, cómo van a dar esta información, que es la carnita, cómo la van a preparar. Si van a hacer, no sé, de pronto a disminuzar la carne o a ponerla directamente al sartén, etcétera. Esto es lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Entonces, gracias. No. Ok, aquí podemos usar, como bien habíamos dicho, que muchas veces en su cualidad de ornitorrinco, la crónica puede valerse de muchos recursos, entre ellos de algunos recursos que son típicos de otros géneros literarios, ¿no? De otros subgéneros literarios, como el ensayo, por ejemplo, ¿no? O bien la narración o la lírica. Entonces, toma recursos de diferentes géneros literarios y los pone a su servicio. Es lo que la crónica quiera y eso le da su gran versatilidad. Entonces, por ejemplo, en el ensayo podemos utilizar la argumentación, es decir, podemos apoyar algo, nuestra opinión, por ejemplo, la opinión de otra persona que aparezca en nuestra crónica, a través de argumentos. ¿Qué son los argumentos? Son razonamientos usados para convencer a alguien de algo o para probar eso. Estos se apoyan en ejemplos y datos estadísticos. Por ejemplo, yo digo, un ejemplo muy burdo que tiene que ver con la ocasión, yo estoy de acuerdo con que la gente utilice cubrebocas para salir absolutamente siempre. Y cuando digo por qué, en ese momento estoy argumentando. Estoy dando una razón que apoya mi idea inicial. Entonces, este por qué es nuestro argumento y tenemos diferentes tipos de argumentos. Por ejemplo. Aquí les puse un ejemplo igual de Plaza Satélite, de argumentación. Y pues en este caso, digamos, lo que se quiere argumentar es que
el buen gusto de las personas que acuden a comprar Plaza Satélite es un buen gusto, entre comillas, y que es medio chafa, porque realmente es más bien expresa una aspiración de estas personas de sentirse cultas, pero en realidad no son cultas. Y mencionan muchos ejemplos de lugares que encuentra en la plaza o de cosas que encuentra ahí, como los cafés que tienen el nombre de Mozart, o que encuentra pósters de Beethoven en tiendas de aparatos, que encuentra pinturas de damas lánguidas del siglo XVIII, digamos como este buen gusto que refiere como muy, muy lejos, ¿no? No al siglo XX, sino a siglos anteriores. Y que realmente, y que expresa que las personas que buscan estas cosas realmente no comprenden pues el significado de estas cosas. Y bueno, Ujú, ahí son. Lo que se quiere argumentar, se argumenta con ejemplos de cosas que el cronista ve en la plaza. ujú. Ya, pasamos a los tipos de argumentos. Ok. Bueno, entonces decíamos que hay diferentes tipos de argumentos. Por ejemplo, los de autoridad, ¿no? Los de autoridad son como los menos irrefutables porque están apoyados con juicios o citas de especialistas en el tema. Es decir, de pronto yo puedo decir, bueno, determinado investigador dice que es la mejor forma de que el coronavirus se esparza dentro de la sociedad, ¿no? El uso de cubrebocas. Y estos, pero vaya, con cita, entre comillas, diciendo quién es el investigador, de qué universidad proviene, etcétera. Son este tipo de argumentos los que de pronto le dan mucha más solidez a nuestras ideas. También están los colectivos que apelan a la colectividad, valga la redundancia, ¿no? Porque se dice que estos, debido a que pasan por toda la colectividad, no pueden ser falsos. De alguna manera asociamos con que aquello que dice la colectividad es verdad. Por ejemplo, piensen en estas ideas que de pronto pueden parecer, por ejemplo, cuando les dicen como, al bebé le dio hipo, pónganle un hilo rojo. Eso en realidad no tiene explicación, pero la colectividad lo ha aprobado. La ha aprobado y dice, no, sí, sí funciona. Le puse el hilo rojo y entonces el hilo rojo hace el milagro, hace como la forma de medicina un poco y finalmente hace que al niño se le quite el hipo. Estos son los argumentos colectivos. Sí, es como el comete un bolillo para el susto, por Ajá, ejemplo, exacto. Ujú, ujú, ujú. que son estos argumentos que se apoyan en el conocimiento del folclore, digamos, que mencionamos antes. Ujú, ujú, ujú. Están también los personales, que justo está en la crónica como que acabamos de ver, que son aquellas experiencias o puntos de vista que pertenecen a la persona que está escribiendo, que está hablando, que está argumentando en general. Entonces, los argumentos personales es como yo pienso esto porque cuando era chica me caí, entonces comienzo a dar una serie de experiencias acerca de mi vida y esto sostiene la idea principal. Final, no, falta otro más. Bueno, también Así están es. los argumentos analógicos que crean una relación de semejanza. Es decir, si yo digo, por ejemplo, ok, a Otón, a Dino y a Lourdes les gusta el género cronístico. Entonces, por asociación, yo puedo decir, al resto de los participantes del taller les gusta el género cronístico, pero esto es solamente una asociación. En realidad no es que sea 100% segura, es como un poco lo que pasa con los argumentos colectivos o los personales. En realidad, los únicos que tienen un sustento muy fuerte son los autoridad porque ha habido un trabajo de investigación previo. Pero los colectivos y los personales y los analógicos de pronto pueden caer, se pueden ir hacia la falacia. Alguien les podría desmentir y podría decir, eso no significa que a todos los participantes les guste el género cronístico, ¿no? Entonces, cierto, no son 100% firmes, ¿no? Las experiencias personales no, tampoco quiere decir que todo lo que me pasa a mí sostenga una verdad, ¿no? Alguien puede decir, no es cierto, a mí me pasó otra cosa. Ujú.
Y los contraargumentos. Y los contraargumentas, que son precisamente eso, cuando alguien, bueno, más bien cuando nosotros mismos ponemos dos argumentos distintos como a pelear, ¿no? Entonces decimos, esto se dice, pero, sin embargo, yo tengo esta otra fuente y entonces desmientes, ¿no? Refutamos el primer argumento. Entonces, por ejemplo, podemos tener algún argumento incluso de autoridad, decir, tal investigador dijo que, sin embargo, investigaciones recientes han dicho que, ¿no? Y entonces estamos contraargumentando. Con argumentos de autoridad. Con argumentos de autoridad, claro, se puede hacer también con argumentos personales o colectivos, en el mismo nivel. Es difícil desaprobar en otros niveles. Ajá. Sí, sí que puede ser así como, a mí me pasó esto, pero a ti en las mismas circunstancias o circunstancias similares, te pasó algo diferente. Claro. Estamos contraargumentando. Bien. Ahora, acerca de la lírica. La crónica puede hacer uso de recursos poéticos, como las figuras retóricas. Y les vamos a mencionar algunas de ellas, que no son todas, no es exhaustivo, pero nada más para que se den una idea. El primero es la onomatopeya, que es una expresión que imita mediante sus letras el sonido que representa. Y el ejemplo es muy claro. El tic-tac del reloj hacía que la ansiedad se volviera insoportable. Y el tic-tac es una onomatopeya que refiere al sonido que hacen las manecillas del reloj conforme van avanzando. O quizá el mecanismo también de dentro del reloj. Es claro, ¿no? Aliteración, que consiste en la repetición de sonidos que se encuentran en palabras cercanas dentro del texto. Y aquí puse una cita de la crónica de Juan Carlos y dice, sé que hay en ellas resquicios desquiciados de varón, que abjura y se torna perjura varona, y que no ha sido precisamente el bisturí el que hizo a la bárbara ni a la bírbiri. Entonces vemos resquicios, desquiciados, abjura, perjura, bárbara, bírbiri. La literación. Bien, la comparación. Que bueno, como su nombre dice, consiste en comparar una cosa o idea con otra con la intención de resaltar una de esas ideas. El ejemplo, el edificio chirriaba como si fuera un ser que estuviera sufriendo terribles penas. Esto le agrega una cualidad al edificio, como que lo humaniza de pronto, le da una cualidad de ser viviente. Y eso, pues nos da, pues le aporta una... Ay, se me está yendo la palabra. Bueno, el edificio termina siendo cambiado por esta comparación. Una cualidad, ¿no? Lo adjetiviza Gracias. de alguna manera. Y bueno, la metáfora, que es un tipo de comparación, abreviada y elíptica, sin el verbo, y con esto quiere decir, pongo el ejemplo, ¿no? Sus cabellos de oro o el oro de sus cabellos son metáforas que se distinguen de cabellos como el oro, que es una comparación. Ahí, en el caso de las metáforas, no está la comparación explícita. Esto es como esto, sino que aparece abreviada. Sus cabellos de oro, el oro de sus cabellos. Y ya. Ok. De la narrativa se pueden emplear las descripciones, es decir, las descripciones pueden ser sobre el lugar donde está acaeciendo, sobre el hecho, sobre las personas, etcétera, pero también podemos hacer uso de una prosa ficcional. La muerte del maestro es un gran ejemplo de esto, ¿no? Que echó mano de una prosa ficcional, es decir, se salió del lugar y el autor se inventó un lugar, se inventó un espacio, recreó toda esta parte de qué fue lo que pasó antes y después de la corrida de toros, ¿no? Entonces se mezcla un juego de realidad y que evidentemente es lo que aporta la crónica con lo imaginativo, que es lo que aporta la narración ficcional en caso de que se quiera hacer ficcional. Les repetimos, todos estos son elementos que ustedes pueden usar, es opcional. Recuerden que lo que queremos es que hagan creaciones que satisfagan sus propias necesidades creativas. Sí,
Y aquí les pusimos de ejemplo un fragmento de La muerte del maestro, que es justamente donde Díaz Dufaux se separa de la descripción del cuadro y empieza a hacer una narración de los momentos previos a la muerte de este torero, que es algo que ya mencionamos, ¿no? Y bueno, aquí queremos hacer un paréntesis a propósito de la memoria, el género de memoria. Queremos, de alguna manera, incluir la memoria dentro del género de la crónica. Primero les vamos a explicar un poquito qué es la memoria. Ujú. Bueno, pues la memoria es un tipo de texto que expone hechos, datos o motivos referentes a determinado asunto, pero no lo hace desde la actualidad como sí lo hace la crónica, sino desde la retrospección. Es decir, aquí habría un juego con la actualidad. Ustedes van a empezar hablando de un hecho de actualidad, pero de pronto sí se pueden mover hacia algo que sucedió en el pasado, ¿no? Hacia los recuerdos de alguien que pueden ser ustedes mismos o, en este caso, como es memoria, lo pueden hacer con personas de la tercera edad. Todo lo que recordamos, todo, tiene una carga sobre nuestras experiencias, nuestras vivencias y nuestras sensaciones. Así que hay que recordar que la memoria no es 100% objetiva. Sin embargo, cuando nosotros leemos memorias, creemos, por un pacto que se hace entre el lector y narrador, que eso es cierto y que es confiable. Si yo escucho que alguien me narra sobre su vida y sobre su infancia, aunque haya pedazos de ella que está eliminando, yo le estoy creyendo. Por ejemplo, en el caso del papá de Lourdes, nos narra un poco acerca de cómo fue su infancia. Y entonces, claro, esta parte va dejando como pequeños pedacitos dispersos, no nos está narrando una línea íntegra, pero en este momento nosotros le creemos y causa en nosotros también una emocionalidad. Tiene en nosotros una respuesta. Ujú. Voy. Bueno, las características de las memorias. Ujú. Son tres. La primera es que la persona que narra es la misma persona que escribe. Ujú. Por ello, la narración siempre se encuentra en primera persona. Ujú. La siguiente característica es que, a diferencia de la autobiografía, la cual narra una línea temporal progresiva de la vida del autor, es decir, que puede ser desde su nacimiento hasta su muerte o el tiempo presente en el que está escribiendo, las memorias pueden narrar solo algunos hechos de relevancia en la vida de las personas que la relatan. Y por último, que además la autobiografía puede referir cuestiones privadas, mientras que la memoria puede solamente hablar de aquellos hechos que son de interés general. Esto no es prescriptivo, es decir, ustedes pueden en sus crónicas donde van a incorporar memoria, pueden incorporar tanto cuestiones privadas como hechos de interés general. Esto es solamente para hacer una distinción entre autobiografía y memoria. ¿Sí? Ujú. Y bien, Ujú. ahora, ¿cómo nos proponemos nosotros incluir la memoria dentro de la crónica? Bueno, nosotros les proponemos que registren el acto de recordar tal cual como va surgiendo en el presente. Para ello, pueden hacer uso de ciertos elementos detonadores de la memoria. Estos pueden ser desde objetos relacionados con el pasado, como fotografías, es decir, les pueden enseñar a las personas de quienes van a recuperar la memoria, enseñarles fotografías de algún momento específico, hasta lugares particulares donde acontecieron hechos y donde pueden llevar ustedes a sus informantes para que ahí en el espacio les platiquen de sus experiencias pasadas. ¿Vale? Y les ponemos un ejemplo, que es de un documental del 2018 brasileño que se llama La Torre de las Doncellas. Les vamos a poner el tráiler, es muy cortito y lo comentamos rápido. Y yo creo que ya ahí se acaba la clase. Ujú. Vale, se los voy a poner.
É mais ou menos assim que eu lembro da torre. O que é a prisão? É um controle do espaço e do tempo. E te isola. Nós precisamos manter a moral diante do inimigo. Nós estamos derrotados aqui, nós estamos presos. A emoção é grande porque eu estou revendo todo o espaço. Talvez estranho dizer isso, mas a prisão com seus companheiros, seus pares, é um momento de recomposição pessoal, de superação. Havia muita intimidade entre nós, muita confiança. É um ritual mesmo, muito forte, né? Desse sentimento, sabe? De vínculo, né? Eu acho que nós demos felicidade para nós na pior situação possível. Nós fugimos disso. Uma visão penitente da cadeia. O homem deve ser livre. O amor é que não se detém ante nenhum obstáculo e pode mesmo existir até quando não se é livre. Tudo aquilo me traz recordações boas porque eu lutei. É preciso não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer. Assim, eu estou tão cansado, A pior coisa que a cadeia possa fazer com alguém é tirar o futuro dela. mas não pra dizer Não é admissível. que eu não acredito mais em você. Você não pode ser personagem de uma epopeia só. Bien, pues ese fue el tráiler de La Torre de las Doncellas. Les platicamos rapidísimo así como en qué consiste este documental. La Torre de las Doncellas era un lugar a donde se llevaban a las presas políticas durante los movimientos estudiantiles de los finales de los 60 y principios de los 70 en Brasil. Entonces este lugar fue demolido posteriormente. Lo que quisieron hacer la cineasta en este caso fue tratar de recuperar la memoria de la estancia en la Torre de las Doncellas con varias mujeres que estuvieron presas ahí. Y la forma en la que decidieron hacerlo fue a través de dos maneras. La primera es que les ponían un pizarrón y le decían, dibújame el plano de la torre. Y entonces ellas se ponían a dibujar y en el momento en que estaban dibujando se percataban de que a lo mejor se les olvidaban como ciertos espacios, que ellos tenían como una idea del lugar donde había como puntos ciegos. Y en esa labor de dibujar, se vieron obligadas a volver a recordar esos espacios que a lo mejor habían dejado de lado en sus recuentos anteriores. Y por otro lado, lo que hicieron fue en un estudio de cine reproducir ciertos lugares de esa torre, como las habitaciones, como los lugares comunes, la cocina, las escaleras. Y una vez que lo reconstruyeron, las hicieron entrar y ellas empezaron a interactuar con el espacio, a recordar cosas. Aquí hacía esto, recuerdo esta conversación que tenía con esta persona en mi habitación, nos poníamos a cocinar, esta mujer cocinaba muy rico y platicábamos de no sé qué. Y finalmente, eso lo hicieron individual y al último las juntaron a todas y las llevaron a este espacio y las pusieron a platicar y a convivir. Uh-huh. Estas fueron las 3 estrategias que utilizaron. Uh-huh. Y en estas 3 estrategias, lo que se pudo observar es que la memoria, es decir, el discurso que se tiene de las experiencias del pasado, cambia cuando ellas se ven confrontadas con revivir esos momentos, ya sea a partir del dibujo o a partir de la interacción con el lugar. Lo que nosotros les proponemos es que hagan uso de estas herramientas para ustedes captar el momento de la memoria conforme va sucediendo en el presente y que, como la memoria es algo inestable, podamos observar eso, cómo a partir de
que se les presenten elementos donde ellos tengan que recordar de una manera distinta a como normalmente lo pondrían, a lo mejor encontramos otras cosas. Y bueno, son las 10 de la mañana. Se acabó el tiempo. ¿Crees que podríamos pedirle algunos minutos a Christopher para, no sé, algo menos unos 10 minutos para que nos cuenten sus proyectos? Cris, ¿nos das 10 minutos? Ay, Chris no está. No, bueno, pues tomaremos unos minutitos y ya cuando Cris venga. Ujú. Recuerden que como conclusión, esto todo sería en el desarrollo, ¿no? Dividíamoslo en 3 partes. Como gran conclusión, nosotros sugerimos que regresen a la crónica. Entonces, que no se quede como sin cerrar, que haya un cierre y que vuelvan al momento de actualidad. Si deciden trabajar la memoria, esta es la sugerencia. Y además, si deciden citar la memoria, que además es un texto que se escribe en primera persona, es decir, a partir de las experiencias de alguien, yo empezaría a decir, yo tenía 5 años, cuando, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se tiene que citar entre comillas. Entonces, para así darle voz a otra persona, no a nosotros mismos. Como cronistas nosotros vamos a hablar, pero si le damos de alguna manera el micrófono a otra persona, necesitamos citar esto entre comillas, para que así sea más claro. Nada, me gustaría comentar el texto de Lourdes, que me gustó mucho, que es muy, muy entrañable. Si pueden leerlo, échenle un ojo, es muy bonito, habla acerca sobre la vida de su padre, cómo llegó a la ciudad, en qué condiciones él creció, a qué se dedicó durante toda su vida y actualmente cómo está viviendo. Y entonces, no sé, Lourdes, de hecho, a mí me gustaría proponerte, por ejemplo, que fueras haciendo tomas de ese jardín tal como lo hiciste ahora con las fotografías, pero que lo fueras haciendo a manera de video tal vez para tener un registro de cómo tiene ahorita su huerto y cómo van creciendo después sus plantas. Si se Sí, ya, pudiera. sí, ya de hecho, justo ahorita con la toma fotográfica empecé porque él es muy divertido, pero cuando está frente a cámara se colapsa. Se cohíbe. Ajá, es normal. Entonces, justo empecé a trabajar el tema de fotografía para que él se sienta más cómodo cuando alguien lo está grabando. Entonces, Claro. sí, o sea, mi objetivo sí es ese porque digo, tú ves el huerto y solo ves verde, pero ya si te pones con él a platicar, te empieza a decir, mira, esa es acelga, ese es vid, o sea, y tenemos muchas plantas que ni siquiera es que den fruto, pero a él le gusta justo el tema de que es amplio su jardín, ¿no? Entonces podemos tener plantas que pues nunca van a dar fruto, pero a él le gusta ver las cosas. Ajá. Y eso podría ser una forma muy metafórica, es decir, puede ser un recurso narrativo desde lo visual, ver cómo su jardín, cómo su huerto está cambiando, cómo está creciendo, cómo está dando frutos. Entonces creo que de alguna manera lo puedes aprovechar muchísimo para el video, para tu video final, pues, para lo que vas a subir a Facebook. Ajá. Sí. Y si quieres, puedes hacer las adaptaciones pertinentes, como tener una introducción que tenga que ver con un hecho de actualidad o algo por el estilo, y también mencionar en qué colonia estás, porque de alguna manera puedes decir que tu papá fue uno de los primeros habitantes o cuáles eran las condiciones de la colonia, ¿no? Esto yo creo que le va a dar como este dejo de colectividad que también se está buscando. Sí, no, de hecho, o sea, por ejemplo, algo que a mí me llama mucho la atención de aquí de la cuadra es que somos de los pocos que tenemos jardín. O sea, por ejemplo, en Google Earth, o sea, cuando tú enfocas la casa, es la única que se ve verde. Ajá, es la única que tiene como patio de atrás, pero con plantas. Entonces, desde ahí, digo, yo no sé cómo lo haría, pero igual una toma, pues sí, aérea, digamos. Sí, justo yo quería mencionar algo al respecto de eso, que yo creo que el jardín es una fuente de muchas metáforas tanto visuales como narrativas. Es decir, por ejemplo, esto que mencionas se me hace pues súper padre, como hacer esa como mostrar la ciudad que normalmente tiene ciertos tonos grises, ¿no? Que en donde no hay verde, y quizá como ir de la calle, ir como con la cámara, llegando hasta el jardín, ¿no? Por ejemplo. Sí.
Digo, yo lo había pensado desde la azotea de aquí de la ¿También? casa. Ajá, sí, más bien, porque te digo, yo alguna vez, buscando, ya sabes, en internet, o sea, que decían, no, pues es que tu casa ya se puede ver desde de Google Earth, ¿no? Entonces empecé a buscarla y de verdad, o sea, cuando me empecé a acercar, o sea, de toda la colonia, digo, mi vecino tiene un jardín, pero pues su jardín es como de 2x4, ¿no? Pero pues aquí mi papá, su jardín es la mitad del terreno. Entonces, ajá, desde Sí. arriba es donde se ve, o sea, la diferencia aquí de toda la colonia, de verdad esta es la única que tiene jardín, o sea, de toda la manzana, digamos. Ajá. Entonces, Y cambia, o con sea, respecto, desde el aire se ve diferente. sí, Ajá. con respecto a la narración, yo creo que, o la descripción de la crónica, la realización de la crónica, Ajá. yo creo que el jardín también puede ser una fuente de elementos. Por ejemplo, mencionas que a tu papá le gusta plantar cosas que a lo mejor no dan fruto. Entonces, Ajá. sería interesante que le preguntaras, oye, ¿por qué plantas esto? O sea, ¿por qué estos que no dan fruto? ¿Por qué te gustan estos? ¿O por qué plantaste aquí? O sea, utilizar el huerto como un pretexto para Ajá. hablar de sus experiencias del pasado. Sí. Utilizando las plantas en específico, por ejemplo, esta planta o aquella planta o este lugar acá. Ajá. Sí, sí, sí. Ok, pues Sí. muy bien. Los demás, por favor, ¿nos pueden platicar sus proyectos brevemente que han pensado?